Algo natural, porque yo resulté por los avares del destino ser el hijo de Armando y el sobrino de Arkelio. Y ambos fueron fundadores del baloncesto. Mi papá lo jugó, lo dirigió y fue su apoderado. Y Arkelio, pues yo diría que es de las primeras figuras icónicas del baloncesto puertorriqueño desde su fundación, los años 30 y 40. Amén de que se convierte en leyenda porque muere a los 32 años de un problema renal, y obviamente pues uno nacía ya con eso encima, ¿no? Podríamos decir que era el equivalente a nacer en una cancha de baloncesto. Y entonces papá Dios fue bueno y a esa realidad añadió con toda inmodestia unas habilidades que me permitieron en alguna medida recoger caminos similares a los que él había recorrido, y por él morir tan joven, yo no sé si lo hubiese sido, seguir adelante entonces en fase administrativa en el baloncesto, siendo dirigente del equipo nacional, siendo de hecho el primer dirigente puertorriqueño en una olimpiada y en dirigir todos los torneos de envergadura mundial, desde centroamericano hasta mundiales, panamericanos, etcétera, y finalmente poder regresar a San Germán en un momento muy difícil para la franquicia y entonces pues lograr a los 30 años del último campeonato que se había logrado siendo mi papá apoderado en 1950, que San Germán volviese a ganar en 1985, después de 35 años. Pues tuve esa oportunidad y en el camino he tenido la oportunidad de dirigir otras franquicias, de las cuales, sin excepción, guardo muy bonito recuerdo, Quebradilla, Ponce, Bayamón, para mencionarte algunas, y obviamente darle a esa franquicia toda la pasión, como yo aprendí de mis mayores. De 1930 a 1960, San Germán es el equivalente de lo que fueron los Yankees en Nueva York esos años en el béisbol de las Grandes Ligas. Para que tú tengas una idea, entre el 30 y el 50, San Germán ganó 10 campeonatos y 9 subcampeonatos, o sea, que estaba siempre en las series finales. Y en la década del 50, aunque no ganó, los años 53, 54, 55, 56 y 57 estuvo en la serie final, y dos de ellas, la del 53, por la famosa pelea de Lilo Becerra y Francis Ramírez, que en paz descanse, se declaró desierta, no hay campeón, y en el 57 fue la serie aquella con Río Piedra y del cierre de la cancha y el no poderse poner de acuerdo, el retiro de San Germán del Escobar. Así que aún los 10 años esos que no ganó hasta el 60, en 5 de ellos estuvo en la serie final. Por eso se gana 2 motes, los Caballeros del Deporte y la cuna del baloncesto. En ese proceso da una pléyade de jugadores, no me explique por qué, porque fue bendecido, no hay ninguna razón particular, que conforma hoy en día parte del Salón de la Fama del deporte puertorriqueño. Jugadores ya en la década del 30 como Pancho del Pi, fueron jugadores dominantes en nuestro baloncesto, los hermanos Toto, Nono Murati, y esto es un peligro yo empezarte a decir nombres porque se me puede quedar gente, pero Raúl Aniceto González, Arkelio, que debuta como novato en el 36, Luis Zambolín, Bolote Celose, y esos son sustituidos después por jugadores como Pototo Ramírez, que es de los grandes, junto con Pachín y Tinajón. No hay duda que Pototo es una de las figuras dominantes del 46 al 60 en nuestro baloncesto. Francis Ramírez, Orlando, Jajao Ramírez, Mariano Avilés, Junior Avilés, por ahí pasa Richie Pietri, que es un jugador de mucho relieve. En San Germán, humildemente, es la época que a mí me toca jugar, Nelson Callito Morales, todavía Mariano Ortiz jugaba,
que fueron jugadores que tuvieron logros, pero entonces ya en los 80, que ya era una sequía muy grande, es que viene la figura de Piculín a empezar a ser un factor decisivo. Ya San Germán vuelve a ser contendor esos años, finalmente en el 85 y el 86 va a las series finales, logra el campeonato del 85, se impulsa ya Piculín con eso y con el éxito que tuve con Oregon State, jugando primera división en el baloncesto internacional. Y en ese proceso hubo jugadores extraordinarios, que tenemos que ser muy justos, como Robertito Ríos, como Butch Lee, que jugaron en San Germán, que fueron jugadores también de primer orden. Manolo Cintrón, en el camino de convertirse luego dirigente, fue un jugador titular en San Germán. Y entonces ya allí estaban los nenes. Los nenes no llegaron y empezaron a jugar. Los nenes estuvieron en el banco. Y se llamaron los nenes a quién? A Nelson Quiñones, natural de San Germán, con Eddie Casiano, Genio Soto y Luis Ayala, que eran del equipo de Puerto Rico juvenil, y que por nosotros estar dirigiendo la selección que iba al preolímpico en Uruguay y luego a la Olimpiada en Seúl, y no tener cancha donde practicar en San Juan, fíjate, los vimos. Yo era el head coach, Flores era mi asistente entonces, y nos trajimos esos 3 muchachos para San Germán. Y muy poco tiempo después, pues Eddie en demasía y Nelson explotaron, y ya Piculín era todo un jugador, y San Germán en la década de los 90, pues gana 3 campeonatos, 91, 94 y 97, y yo diría que fue un contendor serio hasta el 98. Después ha tenido buenos equipos, temprano en los 2000, etcétera, pero no ha logrado estar nuevamente en series finales. No, pero nosotros en San Germán es otra cosa. Yo no digo que es mejor que en ninguna otra ciudad o pueblo de Puerto Rico, pero yo digo que es especial y diferente, ¿verdad? Y te lo digo después de yo haber pasado por muchos equipos en Puerto Rico y por muchas ciudades y pueblos donde tengo hermanos y grandes amistades, pero aquí es una religión. Aquí se trata de prender las velas, de hacer las promesas, de ir caminando hasta la Monserrate en Mayagüez y subir los escalones de rodillas. Aquí es pasión, es devoción, lo que se ha dado, y las nuevas generaciones, sobre todo después de los años aquellos de gloria, que San Germán era campeón o subcampeón, han preservado eso. Ya todos aquellos han muerto. Y más, sin embargo, las nuevas generaciones han sabido diferenciar el jugador de la institución, que son los atléticos. Y es más pro institución que pro jugador, lo cual permite que todavía haya esa fiebre, y que en un momento tan difícil en el orden económico para Puerto Rico, San Germán pueda, con mucho sacrificio, a duras penas, con muchos héroes, que es de lo que se trata, coger una franquicia aquí, tener un equipo en el baloncesto grande. Así que yo diría que eso es algo que marca a San Germán, y es algo que es muy difícil que otro quinteto, otra franquicia logre. Además, se da un hecho histórico en 1938, que había tanto talento aquí que participan no uno sino 2 equipos. El segundo fue el Farmacia Martín, y eran de los que no estaban en el primer equipo. De ese primer equipo solamente vino Nono Murati. A eso Emilio Heique lo bautizó como un gallo con 4 pollitos. Y resulta que los atléticos, que no eran atléticos entonces, eran Tigres de San Germán, y el Farmacia Martín, que el país los bautizó como los pequeños milagrosos, obtuvieron el campeonato y el subcampeonato. Algo que va a ser muy difícil de repetir, que un mismo pueblo tuviera al campeón y al subcampeón, sobre todo cuando estoy hablando de un pueblo de una población de 30 a 35 mil habitantes.